Ya se había derrumbado, reprimido a sangre y fuego. En la década de los 90, en el año 94, por ser más preciso, ocurrió la tercera masacre carcelaria más grave de nuestro continente. Cuando usted analiza el comportamiento del órgano especializado en materia de derechos humanos de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ese periodo consigue que en esos 20 años, solo en uno de los informes anuales que se hacen de ese organismo, o que se hicieron de ese organismo, hubo alguna mención negativa de lo que pasaba en Venezuela. Y fue en el año 96, ¿no?, donde se dijo, y cito casi que de manera textual, que la situación penitenciaria del país era compleja. Hace 2 años antes, había ocurrido la tercera mayor masacre carcelaria del continente, y el informe dijo que la situación penitenciaria era compleja. Un organismo que cuando tú sigues revisando te das cuenta que solo produjo 2 comunicados de prensa en relación con Venezuela. Uno en el año 1999 para solidarizarse con el pueblo venezolano por la tragedia que ocurrió en el estado Vargas, producto de la lluvia, del ave, ¿no?, miles de personas fallecidas. Y el otro comunicado de prensa fue en el año 1992, un 4 de febrero, para, y cito casi de manera textual, repudiar el crónico intento de golpe de Estado que se había producido en Venezuela, usando esas palabras para referirse a la insurrección cívico-militar liderada por el comandante Hugo Chávez en su momento. Esas son las 2 únicas ocasiones en que usted puede conseguir algún comunicado, algún pronunciamiento público de la Comisión Interamericana, de la OEA, en relación con la situación de derechos humanos de Venezuela, ¿no? Por supuesto, no hubo nunca una convocatoria de un consejo permanente para discutir el tema de derechos humanos en Venezuela, mucho menos una asamblea general de la OEA para discutir el tema de Venezuela. Un aliado fundamental, era un aliado económico, financiero, político del gobierno de los Estados Unidos, pero además fue uno de los primeros experimentos de aplicación del modelo neoliberal en nuestro continente, ¿no? Y fue presentado, como lo dijo en algún momento un expresidente nuestro, el presidente Rafael Caldera, como la democracia o el modelo de la democracia en el continente, la vitrina de la democracia en el continente. Esa era Venezuela en ese momento, ¿no? Entonces, por supuesto, se desarrollaba una gran operación desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista político, para lavarle la cara a ese régimen, insisto, democrático, ¿no?, poniéndole siempre las comillas. Ahora, en 1999 se produce una ruptura, ¿no? Llega el comandante Chávez al poder, con un apoyo significativo de nuestro pueblo, y se inicia, pudiéramos decir, una pequeña luna de miel, ¿no?, de algunos años. Incluso el comandante Chávez fue el primer presidente en visitar personalmente la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington. Fue y estuvo allá y ratificó el compromiso de trabajar juntos. Pero esa, llamemos así, luna de miel, se desarrolló mientras los grupos políticos trataron de captar al comandante Chávez. Bueno, no pudimos impedir que llegara al poder, pero bueno, tratamos de captarlo, controlarlo, de que, bueno, no, aquí lo que necesitamos es un pequeño maquillaje del sistema político, no necesitamos transformaciones profundas, no es necesario transformar la histórica relación que nos une. Cuando el presidente Chávez no logran controlarlo, por supuesto se produce el quiebre
y se inicia la segunda fase de la relación de Venezuela con lo hecho sistema de derechos humanos. Y el punto de quiebre fue sin duda, en mi opinión, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, ¿no? Un golpe de Estado que, como ya está suficientemente demostrado, contó con la participación y colaboración del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, pero también con la propia Organización de Estados Americanos. El propio 12 de abril, nuestro embajador en la OEA, el hoy embajador en Ginebra, Jorge Valero, pretendió ser destituido, desconocido por el secretario general de la época, por las autoridades de la OEA en la época, para intentar darle legitimidad al golpe de Estado que se había producido en Venezuela, ¿no? Convocaron una sesión del Consejo Permanente sobre Venezuela y no querían dejar entrar al embajador de Venezuela, ¿no? Porque habían recibido una llamada desde Caracas que le decían los golpistas que el embajador Valero había sido destituido en el ejercicio de su cargo. Lo mismo hizo de manera similar lo del Organismo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Chávez, como ustedes saben, fue detenido por los golpistas. Fue llevado, él fue hasta Fuerte Tiuna, allí fue detenido, luego fue trasladado a otros lugares. Se temía por su vida, se temía por su integridad. Y un grupo de organizaciones sociales, en este caso de Colombia, acudieron a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo protección para el presidente de la República que estaba secuestrado. ¿Y cuál fue la respuesta del organismo? En ese momento estaba al frente un personaje llamado Santiago Cantón, al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Enviar una carta al régimen de facto, a una persona que nunca había sido nombrada de manera oficial como canciller, José Rodríguez Iturbe era el nombre, dirigida a él, dándole todo el reconocimiento diplomático a ese gobierno, ¿no? Al ilustre gobierno de su excelencia. Una carta dirigida al canciller de los golpistas, donde se le pedía información sobre un señor Hugo Chávez, que nos dicen que estaba privado de libertad. Se desconoció al presidente constitucional que estaba secuestrado y se reconoció de manera expresa a las autoridades de facto que se impusieron en el país. Y además se produjo uno de los más lamentables comunicados que se hayan podido producir ese mismo día 13 de abril sobre el golpe de Estado en Venezuela, ¿no? Donde se decía, en otras palabras, que la destitución de todos los poderes públicos, que fue lo que se hizo en Venezuela, pareciera que podría constituir una ruptura del orden constitucional, ¿no? Se habían destituido todos los poderes en un acto público y se decía que parecía posible que se hubiese producido una ruptura del orden constitucional. Comparemos esos términos muy diplomáticos con el comunicado leído o publicado el 4 de febrero de 1992. Entonces, a partir de allí, por supuesto, un país que era invisible, sobre el cual no se hablaba en la OEA, sobre el cual su organismo de derechos humanos no escribía una página, pasó a estar en la mira, en el centro, en el eje de acción de la Comisión Interamericana. Y así como entre el 78 y el 98 se produjeron solo 2 comunicados de prensa, en ese mismo periodo, del 2002 al 2012, en 10 años, hubo más de 50 comunicados de prensa expresando preocupación por los temas de Venezuela.
Mientras que en el 78 al 98 solo hubo un informe que hablara mal de Venezuela, o de manera negativa de Venezuela, del 2002 al 2012, todos los informes anuales criticaban la situación de derechos humanos en Venezuela. Y por supuesto las denuncias se multiplicaron de manera significativa durante todos esos periodos, ¿no? Evidenciando lo que nosotros hemos dicho, que al final se hace un uso político selectivo del tema de derechos humanos. Que a ver, hoy cuando reflexionaba un poco sobre este tema y escribía, me salió una rima, ¿no? Que dice: cuando eres mi aliado, yo miro para otro lado. Eso fue lo que ocurrió con Venezuela, ¿no? Venezuela fue aliado de la política estadounidense y su situación de derechos humanos era perfecta, impecable a la luz de esos organismos. Cuando Venezuela decidió asumir su posición soberana y autónoma, pasó a ser un país cuya situación de derechos humanos es preocupante, ¿no? Por decirlo menos, en los términos que se han utilizado con nuestro país. Y en la coyuntura actual, más recientemente, ha sido una verdadera vergüenza el desempeño, el comportamiento que ha tenido ese organismo en relación con nuestro país. Porque el empeño con Venezuela, y aquí hay mucha gente joven, ¿no?, ha llevado a construir ejemplos de violación de todos los principios y las normas del derecho internacional. Un profesor de derecho internacional se puede dar banquete, ¿no?, con el comportamiento de ese organismo para dar clases sobre cómo violar el derecho internacional desde un organismo multilateral. Es un pueblo hermano, ¿no? Venezuela y República Dominicana comparten lazos históricos, ¿no?, de una relación fluida, sostenida, que ha sido de gran contribución en los últimos años para nosotros, como el objeto de buscar soluciones a través del diálogo, a través de la conversación, a través de la palabra, a las diferencias políticas que existen en el seno de nuestra sociedad. Y la República Dominicana, sus autoridades han jugado un papel muy importante que nosotros siempre reconoceremos donde estemos. Muchas gracias. Hablar de la OEA es hablar de ese ministerio de las colonias al cual bien se refirió el llamado canciller de la dignidad, el canciller cubano Raúl Roa, ¿no?, identificando cómo ese órgano fue creado fundamentalmente con el objetivo de dominar a nuestra región, de asegurar ese dominio de los Estados Unidos sobre el continente americano, sobre sus países, ¿no? Hablar de la OEA es hablar de intervencionismo. Parecieron sinónimos, ¿no? En algún momento se escribirán así: OEA, sinónimo, intervencionismo. Hablar de la OEA es hablar de Guatemala en 1954. Es hablar de Granada en 1983. Es hablar de Cuba, ilegítimamente expulsada de ese organismo. Y por supuesto, hablar de la OEA es hablar de la República Dominicana. Todos casos donde la OEA fue de manera directa o indirecta un actor de la guerra, un actor de la violencia, un actor de la intervención, que generó por supuesto saldos negativos, miles de vidas perdidas, por diferentes razones, motivos. Supuestamente venían médicos, supuestamente venían enfermeros, pero detrás de ellos venían marines, venía muerte, venía intentos de dominación para todo y cada uno de nuestros pueblos.